Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Y estamos viendo una serie de numerales que van del 1485 al 1489. Vamos a ver solamente los dos primeros, 1485, que ya lo hemos visto, y ahora empezamos en 1486, donde se produce un diálogo muy especial, muy profundo, entre el Dios misericordioso y el alma desesperada. Ya hemos visto el numeral 1485, donde es el diálogo de Dios misericordioso con el alma pecadora. Ahora nos toca ver que hay un estadio más profundo, más triste, el más tremendo de todos, que es la desesperación. En esta serie de numerales, de diálogos de Dios misericordioso con distintos tipos de almas, se produce realmente un descubrimiento de quiénes somos cada uno de nosotros, cómo nosotros podemos estar, si no es que no lo estamos ya, involucrados en este diálogo como uno de estos tipos de almas, pecadores, desesperados, dolientes, en camino a la perfección o perfectos. Son 5 tipos de almas con los que el Señor produce un diálogo maravilloso, realmente maravilloso. Sor Faustina escribe esto, realmente muy inspirada, y nos revela y nos devela el corazón. Cada uno verá en qué parte si le atañe a su propio espíritu, o le puede estar relacionado con uno en adelante, o nuestra familia, nuestros seres queridos. Bueno, numeral 1486. Es largo, pero lo vamos a hacer corto. Vamos a hacer la primera parte. Porque cada pedazo, cada parte es realmente un tesoro de espiritualidad. Diálogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada. El alma desesperada. La desesperación, recordemos, es el pecado contra el Espíritu Santo, aquel pecado que no va a ser perdonado, como dijo Jesús en los Evangelios. No porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque es el propio ser humano el que rechaza la misericordia de Dios. Bueno, atención, porque se va a tratar de esto, el diálogo de Dios con esta alma. Jesús le dice al alma desesperada: oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes, todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. Y aquí Sor Faustina escribe ni un diálogo de Jesús ni de ella, simplemente lo que pasa en el alma desesperada. Pero desgraciadamente el alma permanece sorda ante la llamada de Dios y se sumerge en las tinieblas aún mayores. Y antes de seguir, me gustaría que aclaremos que este numeral, el hecho de la desesperación, es la tentación que acude hasta el final de nuestra vida, sobre todo en la agonía. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuántos familiares, cuántas personas conocidas, cuántos que nosotros sabemos están en situación de agonía por la situación que nos toca vivir? Y pueden estar en su interior viviendo exactamente esto. Jesús vuelve a llamar al alma desesperada: alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso. En el alma se despierta la respuesta: para mí ya no hay misericordia. Comienza a hablar entonces el alma desesperada. Ya en un primer paso, un buen paso, da una respuesta al Dios que la llama. Aún de las tinieblas de esa desesperación, a donde el enemigo de Dios nos quiere envolver a todos, porque sabe que allí nos agarra.
en la desesperación, que en definitiva es la desconfianza en la bondad de Dios. Son los antónimos. La desconfianza y la desesperación son sinónimos, y la confianza es exactamente lo opuesto a la desesperación. Para mí ya no hay misericordia, así dice el alma desesperada, y este parece ser justamente la principal tentación en el alma desesperada. Para mí ya no hay misericordia. Y cae en las tinieblas aún más densas, en una especie de desesperación que le da la anticipada sensación del infierno y la hace completamente incapaz de acercarse a Dios. Jesús habla al alma por tercera vez, pero el alma está sorda y ciega, empieza a afirmarse en la dureza y en la desesperación. Entonces empiezan en cierto modo a esforzarse en las entrañas de la misericordia de Dios, y sin ninguna cooperación de parte del alma, Dios le da su gracia definitiva. Si la desprecia, Dios la deja ya en el estado en que ella quiere permanecer por la eternidad. Esta gracia sale del corazón misericordioso de Jesús y alcanza al alma con su luz, y el alma empieza a comprender el esfuerzo de Dios, pero la conversión depende de ella. Ella sabe que esta gracia es la última para ella, y si muestra un solo destello de buena voluntad, aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto. Y Jesús le dice al alma: aquí actúa la omnipotencia de mi misericordia. Feliz el alma que aproveche esta gracia. Con cuánta alegría se llena mi corazón cuando vuelves a mí. Te veo muy débil, por lo tanto, te tomo en mis propios brazos y te llevo a casa de mi Padre. Hasta aquí vamos a ver el numeral 1486, esta primera parte. En la próxima charla de espiritualidad seguiremos leyendo y profundizando sobre este numeral. Pero de algún modo este es el fondo de nosotros. Lo más terrible donde podemos caer es la antesala, como escribe Sor Faustina, al infierno, que uno la elige. Dios no lo impone, Dios lo da todo por nosotros, pero la cooperación, la conversión, la decisión, el sí está de nuestra parte. Depende de nosotros. Nosotros damos el sí, nosotros damos el no a la infinita misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita, pero el Dios misericordioso nos ha hecho libres y respeta nuestra decisión. Él acude al alma con lo extraordinario de su bondad y su misericordia. Este diálogo revela hasta el punto cómo Dios es capaz de hablarle al alma que está en el precipicio, al borde del precipicio. Y la decisión queda siempre en parte de nuestra libertad, porque Dios no va a obligar, no nos va a obligar. Él no nos obliga al cielo, tampoco obliga al infierno. Es una decisión nuestra. Es una elección nuestra. La conversión está de nuestra parte. Esto, por eso Sor Faustina lo dice, lo explica también. Es necesaria la cooperación de parte del alma, nuestro sí. Bueno, yo al leer este numeral, al preparar esta charla de espiritualidad, no dejaba de pensar en tantas personas que tenemos, que conocemos en nuestros países, que por la situación sanitaria de crisis que vivimos, cuántas personas se encuentran en agonía, y nosotros, devotos de la Divina Misericordia, los que el Señor llama tan especialmente a rezar la coronilla por los agonizantes. Hoy, por medio de este numeral, el Señor nos da a conocer lo que pasa en el interior del alma. Esto tiene mucho que ver con lo que Sor Faustina escribe también en el numeral 311. Numeral 311, pueden leerlo. Del numeral 309 al 311 se produce de alguna manera lo que aquí Sor Faustina lo describe de modo sintético. El alma se endurece en el pecado y llega al borde de la desesperación.
Y Sor Faustina no lo ve de otro, lo sufre ella misma, sin ninguna elección contraria a Dios de su parte. Ella sufre por ser mística, el Señor le da a conocer, a compartir lo que pasa en el corazón de un pecador, cómo se endurece en el pecado como piedra, y llega a pensar exactamente esta frase: no hay misericordia para mí. O mi pecado es mayor a la bondad de Dios. Por lo tanto, no hay misericordia para mí. Ese es el pecado de la desesperación hasta el fin. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pensar que Dios no me pueda perdonar, que es pensar que mi maldad es mayor que la bondad de Dios. Además que es una soberbia velada, pero una soberbia al fin. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer despertar el numeral, estos numerales, el 311 y el que hemos leído, el 1486, en nosotros? Sobre todo el deseo de compartir el mundo, la misericordia de Dios, de hablar al mundo de la infinita bondad de Dios. ¿Por qué? Bueno, también lo pueden ver en el numeral 311, porque aquel corazón que conoce la bondad de Dios, cuando llegara a esta situación, que alguien le haya dicho de la infinita bondad de Dios, que alguien le haya hablado, que alguien le haya mostrado, que alguien le haya acercado una imagen, le haya explicado la oración de la coronilla, que alguien le haya dicho que la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Porque eso es exactamente lo que necesitamos conocer, creer en ese momento. Entonces, seamos nosotros instrumentos para llegar a tantas personas que hoy están totalmente apartadas de Dios, que no les interesa, que viven como si Dios no existiera. Bueno, exactamente todos llegaremos al momento de nuestra agonía, o al momento clave de nuestra vida donde se toma la decisión, y el pecado lleva a la consecuencia exactamente de esta, de la desesperación, de decir que no hay misericordia para mí. En definitiva, todo lleva a eso en el pecador, a pensar eso. Bueno, ganemos tiempo, adelantemos esos momentos, seamos providentes para los demás, seamos puentes de la misericordia infinita de Dios para los demás, dándole a conocer, así no quieran oír, así les parezca aburrido, así les parezca algo innecesario, poco productivo, algo de gente grande, algo que ya pasó de moda. Bueno, la caridad no pasa de moda, el amor no pasa de moda, la divina misericordia no pasará nunca de moda, porque estamos hablando de Dios. Entonces, sembremos cada uno con las circunstancias que puede, con todo el amor que pueda, en el corazón de los hijos, de los nietos, el esposo, la esposa, las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Sembremos la convicción de la infinita misericordia de Dios, su infinita bondad para con nosotros, y que no hay pecado mayor que la bondad de Dios. Para que una persona sepa que, aún llegando a ese momento, cuando ya tal vez no estemos nosotros en esta tierra, recuerdo a mi abuela, recuerdo a mi mamá, me recuerdo a mi papá, recuerdo este grupo, recuerdo a esta persona, este laico, este apóstol de la Divina Misericordia, que hace mucho tiempo me dijo esto. Yo no le hice caso, pero igual me lo dijo. Y en ese momento, la misericordia de Dios utilizará tus palabras para arrebatarle al demonio el alma que pensaba segura. Así que, hermanos, hacemos un gran bien a la humanidad, proclamando la misericordia de Dios. Y en estos tiempos donde muchas personas se encuentran en esta situación, Dios ha dado nos ha dado el arma definitiva para poder rescatar a hermanos nuestros que se encuentran en esa situación de desesperación, donde piensan que su pecado es mayor que la bondad de Dios, que no hay misericordia para mí. Y sabemos bien cuál es nuestra arma, ¿no? Para tiempos de pandemia, para tiempos de dificultad, esta es nuestra arma, para salvar a los demás. A veces pensamos mucho en nosotros, cómo estamos, que si camino, que si respiro, que si la medicina, que si la cifra, llenos de miedo y pánico. Y nuestra primera salvación de tanto miedo y tanto pánico es empezar a pensar en el bien espiritual de los demás, salir un poco de nosotros y pensar en Dios que nos envía
a proclamar la misericordia. Empecemos rezando, estamos encerrados y recemos. Pero con aquellos que podamos tener contacto, debemos conocer la infinita misericordia de Dios. Hablemos al mundo entero de la gran bondad de Dios, para que aún el pecador más empedernido sepa que puede convertirse, salir del pecado, rechazar el mal en el último momento, sí, aunque sea en el último momento, tal vez sea antes, no lo sabemos. Hagámoslo todo lo que esté de nuestra parte para que las personas vuelvan a Dios, reconozcan la infinita misericordia de Dios y nunca se desesperen. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a su familia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Sí.